Buenas tardes, casi noches, más bien ya noches. Espero pues poder ayudarles nuevamente con una especie de podcast para explicar la penúltima clase que tuve con los grupos de forma normal, pero con ustedes ya sabemos todas las dificultades. Espero que realmente sea de utilidad. Estamos en unidad 1 y me voy a bajar hasta el punto en donde dice 15 carreras para abrir un pequeño artículo que hace alusión a una entrevista que se le hizo al doctor José Narro Robles, el anterior rector de nuestra universidad durante 8 años, y esta entrevista data del 2010. Finalmente, aunque tiene ya un tiempo, nos permite obtener datos relevantes y les diré cuáles son las precisiones que habría que hacer. Ahí ven, universia.net, ya la entrevista, si ahorita la buscan no la van a encontrar, es un sitio que renueva constantemente sus contenidos. Está publicado, como aquí lo ven, el día 19 de abril del 2010. Y me voy a bajar para leer esta pequeña cortinilla que nos dice: de 84 carreras que ofrece la UNAM, 15 concentran la demanda estudiantil. Y eso pues realmente es preocupante. Eso era en el 2010, ahorita estamos hablando de 121 carreras que ofrece la UNAM a 7 años de distancia, estamos hablando de 37 carreras más, y la mala noticia es que 20 siguen concentrando la demanda estudiantil, las mismas 15 y otras 5 más. Entonces, a pesar de que hubo un incremento de 37 carreras, solamente la diversificación en la demanda se da en 5 más, una realidad bastante precaria. Tendríamos que pensar que la distribución debe de ser más o menos equitativa. 121 carreras, pues menos de un punto porcentual para cada una de las carreras. Y tal vez algunas con más, pero bueno, así no se da la realidad. Incluso en algunas de las tareas que ya por ahí tendrán o tienen, notarán ese detalle en una de las gráficas que dice que en todo el país, ya no concentrados en UNAM, la demanda se concentra en solamente 9 carreras. Y para mala suerte, 2 de ellas están aquí en este listado. Bueno, ¿qué decía en ese momento en el 2010 Narro? ¿Cuáles son las 15 carreras más solicitadas? Pues tenemos estas, aquí vamos a ver. Son las licenciaturas de Derecho y Médico Cirujano, son las dos más pobladas en la UNAM. Estamos hablando de que hasta ese año la primera, que es Derecho, tenía una población de 22,000. Bueno, ¿para qué? Nos vamos al porcentaje, el 13.2% de la matrícula total. Imagínense un diagrama, un esquema de pie, de pastel, y vayan dividiéndolo para que más o menos visualicen cómo estaríamos. La segunda carrera más solicitada es Medicina con 5.9%. La realidad es que ahorita a la fecha siguen siendo todavía las dos más demandadas, y de hecho Derecho no ha cambiado en el porcentaje y Medicina había incrementado, si no mal recuerdo, al 6.1%, lo que implica que entre las dos están utilizando prácticamente el 19% del total de la matrícula. Luego abajo nos dice que contaduría, psicología y administración también atraen a grandes números de estudiantes, y contaduría con 5.5%, psicología con 5.2%, y por último administración, que aunque no dice el porcentaje, es casi parecido al de psicología, 5.1%. Es decir, estas tres nos están dando prácticamente un 16%, más el 20, el casi 20 que ya teníamos, 36, 35%, imagínense, nada más entre 5 carreras. Esto es alarmante, de verdad. Y luego el resto de las licenciaturas, pues una arquitectura, 4.5%, comunicación y periodismo, cirujano dentista, con 4.2%, ingenierías eléctrica y electrónica, mecánica industrial, mecánica eléctrica, que serían más o menos pues un 4.5% también, y después economía abajo, con 5.881 alumnos, medicina veterinaria y zootecnia, enfermería y obstetricia. Pueden ver los números y sacar más o menos los porcentajes con base en lo que hay atrás. Y entonces vemos relaciones internacionales y QFB, biología. Estas carreras, estas 15, son las que concentran la mayor demanda, y si hicieran la suma de los porcentajes, les apuesto que superan el 50%, lo que nos está indicando que para esos tiempos hablábamos de que estamos hablando de 69 carreras, eran las que distribuían el 50% restante de la matrícula. La realidad hoy en día sigue siendo igual de espantosa, de escabrosa. Estamos hablando de 20 carreras, y entre ellas estas, que están ocupando más del 50% de la matrícula, y el resto,
Es decir, 101 carreras se distribuyen menos de ese 50%. Algo está pasando que los alumnos no contemplan en las carreras nuevas o en otras opciones educativas, profesionales, formativas, un nuevo campo de trabajo que les pueda dar la oportunidad de un mejor proyecto de vida. Y bueno, pues hasta ahí le dejamos esta parte y ahora nos regresamos para pues tratar de vincularlo a otra situación. No te abras tú porque te abres. Ah, Mm, Pan sintético no, estamos hablando pase reglamentado y carreras de alta demanda. Me voy a concentrar en el pase reglamentado y ya después cortaré el video. No, probablemente lo hacemos todo completo, todo corrido una vez. ¿Por qué es importante ver en esta unidad esta situación relativa? Disculparán los ladridos, pero pues son de perros ajenos y externos a la casa, así que pues no hay mucho que hacer y repetir el video es complicado, ojalá y no los distraiga. ¿Por qué es importante hacer este repaso de lo que es el pase reglamentario en esta unidad? Pues finalmente porque parte de la construcción de su identidad implica un proyecto de vida, por supuesto, aunado sus intereses, gusto, su aptitud, por supuesto todo lo que significa sus ideales, sus valores, y en esto está incrustado el proyecto de desarrollo profesional vocacional. El documento se llama Comportamiento Histórico de Promedios en el Proceso de Pase Reglamentado UNAM 2003 a 2014. Ahorita hago referencia a eso y me voy a esta parte en donde extraemos un apartado muy pequeñito del pase reglamentado que está fundamentado en el Reglamento General de Inscripciones, parte de la legislación universitaria. Solamente los artículos ya están resaltados con blanco. Artículo 8, una vez establecido el cupo para cada plantel y bla, 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 pues entonces, ¿cómo se otorgarán los lugares? Muy simple. Alumnos de la preparatoria y CCH que hayan concluido sus estudios a un máximo de 4 años y un promedio mínimo de 7 tienen derecho a una carrera, pero abusados. Solamente garantizan el poder hacer el trámite sin saber cuál carrera les otorgan, porque esto está eh, determinado principalmente por el promedio, la oferta y la demanda. Por eso en el artículo 9 nos dice de manera muy clara que los alumnos que tengan, ya sea del CCH o de la UNAM, del CCH o de la prepa, que tengan un máximo de 3 años y un promedio mínimo de 9, tendrán, asegura determinantemente, tendrán el ingreso a la carrera y plantel de su preferencia. Solamente así pueden garantizar. Pero no se asusten, para mala suerte, la eficiencia terminal de la preparatoria y el CCH no es tan alta. Son pocos los que llegan con 3 años y 9, y de ahí entonces hay que empezar a luchar y a batallar con los promedios de mi generación, competir entre los propios compañeros. Ahora, ¿por qué este documento es importante? Antes de pasar a otro punto, les debo indicar que el pase reglamentado se da por escalafón. Primero se les da oportunidad a los que tienen 10, 3 años, 9, 9, 3 años, se consideran hasta milésimas, es decir, 10, 9.99, 9.999, 9.998, y así vamos. En primera instancia, lugar a los que tienen 3 años máximo de bachillerato y de 10 hasta 8. Si todavía hubiera un promedio, un lugar para otorgar, entonces se echa mano de los que tengan 10 de promedio hasta 8.0 en 4 años. Si todavía alcanzara el lugar, entonces se regresa a los 3 años con 7.9 a 7.0. Y por último, los que tengan 4 años con 7.9 a 7.0, si en la carrera hubiese todavía lugares. Se sorprenderán al saber en la estadística que viene más adelante de que esto sí ocurre realmente. Un detalle también importante, deben entender que pues el pase reglamentado implica recuperar todas las calificaciones, incluso en la base de datos del CIAE. Ustedes verán que pues cuando calificaron orientación 4 el año pasado era al principio un número 10, 9, 8, 7 y después ya fue un acreditado. Cuando se abre el pase reglamentado, todas las calificaciones se activan y eso hace la diferencia. Es mejor tener 10 en orientación, en deportivas, en estéticas, que tener un 6. Esto les da la posibilidad de ingresar a la carrera. Otro detalle importante, los extraordinarios jamás son considerados, excepto en una última instancia. A veces se emiten algunos folletos de la Facultad de Medicina donde le dicen que si tienes un extraordinario, estás fuera. No es cierto, la UNAM lo dice allá arriba, y si lo hacen están violentando la normatividad escolar. Se dice, los que tengan 3 años máximo y 9 de promedio están en la carrera que elijan. El problema de los extraordinarios es el siguiente: una vez que ya se va a otorgar el último lugar, imaginemos el número 1000 de medicina para CEU, y hay 2 alumnos que tienen
8.999, ¿a quién le van a dar el lugar? No el que venga de CH prepa, eso no importa, el subsistema no importa, lo que importa es el promedio. Pero si ahí no hay desempate, entonces sí, ven quién hizo más extraordinarios. El que tenga menos extraordinarios o ninguno es el que se quedaría, pero es en última instancia. Y la verdad, para llegar a ese punto ya se agotaron los lugares, eso es lo más seguro. Mucho cuidado, hoy en día, ya hace más de 6 años, decía la DEGA en una reunión que tuvimos hace un par de años, que cuando un alumno no queda asignado en su primera opción, difícilmente, casi imposible, lo mandan a la misma carrera en otro campus, porque esto se hace con la intención de privilegiar las primeras opciones. Es decir, si yo tengo 8.9 y pido CU arriesgándome, sabiendo que pide ahorita 9, digo, a lo mejor baja el promedio y entonces me aviento a que pues me otorguen el lugar. CU me rechaza, creerán, me van a mandar a Iztacala porque pide 8.6, 68, 8.68 o a eh, Zaragoza que pidió 8.9. Pues no, porque cuando ya los mandan para allá, Zaragoza y Iztacala ya llenaron sus lugares con sus primeras selecciones, es decir, con los alumnos que teniendo el 8.68, el 8.9, los pidieron en primer lugar y al final, si hay chance, aceptan a los rechazados de Ciudad Universitaria. Por eso hay que escoger inteligentemente la primera opción. Hay muchos datos que me gustaría darles, pero lamentablemente les hago aburrido esto con pura palabra y casi nada de imagen, y por eso ya me voy a lo siguiente. En este documento, que yo le titulé Comportamiento Histórico de Promedios en el Proceso de Pase Reglamentado UNAM 2003 a 2014, van a tener información única que la verdad ni la UNAM se las da cuando vayan a estar en sexto grado. Ha significado pues compilar, claro, las publicaciones que hace la UNAM en un esfuerzo por demostrarles cómo los promedios cambian y dependen del comportamiento, la eficiencia de cada generación. Mucho cuidado porque con esto pueden fracasar. Si no entienden esta cuestión de los promedios y cómo se van otorgando estos documentos y qué beneficio dan, pueden tomar una pésima decisión. Vamos, en el 2003 me voy a ir nada más con una carrera. Ustedes ya podrán consultar los archivos en el paquete de la colección digital que les compartí de mis materiales. Ahí podrán abrir en donde dice pase reglamentario de carreras de alta demanda. Nos vamos nada más a relaciones internacionales. En el 2003, un alumno que quería entrar a CEU necesitaba 3 años máximo y 8.3 de promedio. Para el 2004, ahí están unos ñoños imposibilitados para entrar a la ñoñoteca. En el 2004 tenemos Relaciones Internacionales, pide 3 años y 8.6, subió de un año a otro 3 décimas y es mucho. En el 2005 vamos a notar que la misma carrera nos pedía 3 años para entrar a CEU y 8.5 de promedio, bajó una décima. En el 2006, para entrar a Relaciones Internacionales en CEU, tenemos 3 años y 8.4, vuelve a bajar otra décima. Es decir, teníamos 8.3, luego 8.6, 8.5, 8.4. ¿Qué pasa en el 2007? Algo muy interesante. De 8.4, en un año hacia el otro, bajó a la cantidad de 7.7. Estrepitosamente bajó 7 décimas para entrar a CEU. Aquí mucho ojo, mucho cuidado. Un alumno que llega a ver estos promedios en el folletito que les compartiré ya como un archivo adjunto en el Face de grupo, el folleto actual, el más actual, que dice que onda con el pase reglamentado 2017-2018, van a ver que hasta arriba de esta columna, les dice solo es una referencia. ¿Por qué solo una referencia? Porque los alumnos tienen una situación. Cuando reciben este documento es regularmente en marzo, principios, mediados de abril a lo mucho. Todavía estamos en clases y si no, en finales, pero todavía no hay promedios de la generación. Por lo tanto, la UNAM solamente les puede entregar promedios de la generación anterior a la de ustedes. Esto significa que estos promedios no pertenecen a la generación actual porque nadie lo sabe. La UNAM se ve obligada a empezar los trámites desde marzo y después a abrir la página, el sitio para que tramiten el pase reglamentado finales de abril, principios de mayo, estamos en clases, porque de lo contrario no le daría tiempo de preparar toda la logística. Esto implica entonces que este promedio es de la generación anterior, pero alguien que no lo sabe diría, caramba, está pidiendo Relaciones Internacionales 7.7 para poder entrar a CEU, ¿no? Relaciones Internacionales sí, está pidiendo 7.7 para entrar a CEU. Y resulta que yo tengo pues 8.2, ya la hice, estoy a 5 décimas, seguramente la voy a hacer, ¿no? Y bueno, lo que resulta es que la verdad es que no fue el promedio real de su generación.
Lleva un año de retraso la estadística, como les dije. ¿Qué vemos aquí? Para el 2008 tenemos que relaciones internacionales, déjame desactivar el volumen de las notificaciones del celular que distrae. Relaciones internacionales pide 3 años con 8.5. De un año a otro subió estrepitosamente otra vez 8 décimas. Este alumno que tenía 8.2 no se quedó, porque el promedio real de su generación fue 8.5 para entrar a CEU, no el 7.7 que él pensaba. Por eso este archivo histórico es muy importante. Yo les recomendaría hacer una revisión muy minuciosa, muy detallada, para que vean la condición de su carrera y cómo se mueve. ¿Por qué este documento es importante? Porque si me sigo moviendo, para el 2009 ustedes verán que Relaciones Internacionales pide 8.5. Para el 2010 me doy cuenta que Relaciones Internacionales pide 8.6. Para el 2011 me doy cuenta que Relaciones Internacionales pide 8.4. Y bueno, hasta la fecha, hasta este año, Relaciones Internacionales pidió 8.6. Entonces estamos hablando de que siempre fluctúa entre el 8.3 y el 8.6 y que ese promedio de 7.7 del 2007 fue atípico. Lo tendría que cancelar y quedarme con lo que es estándar para imaginar las probabilidades de quedar en esa carrera en función de mi promedio. Ojalá esta información realmente la valoren, la estudien, es importantísima y es una compilación que pues, lamentablemente la UNAM no se ha dado la tarea de empaquetarla, porque les daría esta posibilidad de establecer más o menos un aproximado, tomando en cuenta todos los promedios desde hace varios años. Bueno, espero que este material pues les sirva, que lo revisen con calma y que haya sido de utilidad la información. Hasta la próxima.